Como habíamos anunciado, íbamos a hablar hoy sobre la oclusión de arterias del cerebro por coágulos que provienen generalmente del corazón. A eso le llamamos cardioembolia. Cardioembolia es entonces la producción de un coágulo a nivel cardíaco y que este viaja por la circulación y está el cerebro. ¿Ok? Entonces, a esto le llamamos cardioembolia. Cuando un paciente llega a un hospital y llega con un cuadro clínico típico de la mitad del cuerpo sin poderlo mover o dormida, con dificultad para apretar las manos, muchas veces viene asociado eso a trastornos del habla o el entendimiento de la persona, o la persona habla pero dice incoherencia. Son signos de alerta máxima de gravedad de que está ocurriendo una isquemia neurológica, un déficit de irrigación sanguínea de un área del cerebro de la persona. En general, el cerebro, o diríamos para los que no son médicos, cuando el área derecha de tu cerebro está afectada, es en la parte izquierda donde te va a experimentar estas molestias que referí, o estos trastornos. Y si es el hemisferio izquierdo cerebral, va a ser la parte derecha de su cuerpo. Entonces eso nos ayuda a los médicos a tener una idea, bueno, de dónde está la lesión, diríamos, dónde está ocurriendo el trastorno, en qué parte del cerebro, si es la parte izquierda, derecha. Y a la vez les comento que los neurólogos inclusive pueden saber en qué parte inclusive de esa parte derecha del cerebro, qué arteria, si es la anterior, la media, la posterior, la que está ocluyéndose por la forma en que se manifiestan los pacientes. Estos cuadros son graves y representan una amenaza, y es el corre-corre de determinar por qué está ocurriendo esto. Entonces, a ese cuadro clínico de pérdida de la fuerza muscular de un cuerpo, del habla, de hablar locura, por decirlo de una forma no sencilla para ustedes que no son doctores, hablar incoherencia y que depende de un trastorno neurológico o isquémico de mala irrigación, le llamamos en general accidente cerebrovascular. Cuando es accidente es porque así se le llama, ¿no? Un evento vascular isquémico, vamos a decir. Isquémico es cuando se produce porque hay una arteria bloqueada, obstruida, que impide que pase la sangre, ¿ok? Cuando lo que ocurre es que una arteria cerebral se rompe, hablamos de accidente cerebrovascular hemorrágico. Generalmente ocurre en las personas hipertensas ante una emergencia hipertensiva, ¿ok? O cuando alguien tiene también un aneurisma cerebral y se rompe espontáneamente, aunque no sea hipertenso. Entonces ahí hablamos de accidentes cerebrovasculares, pero hemorrágicos. Hoy vamos a hablar de isquémicos sobre todo, o la y enfoco acá. Entonces en esta tabla, este cuadro sencillo, van a ver las diferentes clasificaciones y porcentuales. Y por ciento que se expresa o que se presentan los accidentes trombóticos, embólicos, o mejor dicho, isquémicos cerebrales. 25% izquierda a derecha. Voy a leerlo, pero los que puedan pues lo ven, no hay problema. El 25% de los casos, de 100 casos, 25 es porque hay una arteria cerebral que tiene grasa en las paredes. Y esto ocurre, o los factores de riesgo que la producen son los mismos que producen los infartos cardíacos. El hipertenso, el paciente que padece colesterol alto, el diabético, el que fuma, el que tiene más de 65 años. Todas esas personas son vulnerables a tener, en algún momento, una oclusión o placas de ateroma en sus arterias cerebrales. Y eso puede causar un trastorno isquémico cerebral. 25% dice enfermedad de pequeños vasos. Aquí va incluido, ¿saben quiénes? También los hipertensos mal controlados de larga evolución y las personas mayores. Pero este término de enfermedad de pequeño vaso se habla, y habla acá de infartos lacunares, sobre todo tiene que ver con el envejecimiento. Es más que todo en pacientes mayores de 75, 80 años, que tal vez, claro, no necesariamente tienen placas de grasa en las arterias cerebrales, ¿ok? Sin embargo, sí también hay infartos. La edad misma de per se causa infartos cerebrales isquémicos, ¿ok? Por simplemente envejecimiento. 25% también criptogénico. Esas son oclusiones arteriales, isquemias cerebrales, en las cuales no se logra determinar cuál es la causa que las produce. 20%, que es el tema de hoy, embolia de origen cardíaco. Vamos a explicar bien hoy las causas. Y un 5%, muy inusuales,
raras que hablan de arterias disecadas, etcétera, etcétera, ¿ok? De modo que, como verán, cuando una persona tiene un trastorno neurológico y que le hacemos una tomografía y se ve que es isquémico, porque para eso el estudio o el estándar que está al acceso de todos es una tomografía cerebral. Ese permite determinar al paciente que no es hemorrágica la lesión, el evento vascular agudo que está ocurriendo en el paciente, la gravedad del caso, y entonces dice es isquémico. Pero ahí entonces hay que decir, bueno, isquémico, ¿por qué? Esto es porque tiene placas de ateroma, es porque hizo una embolia, es lacunar. Bueno, ya viene la cosa del diagnóstico diferencial, ¿no? Buscar causa. Sin más preámbulo, vamos a empezar ya a discutir el tema y los casos de hoy. El primer caso es bastante, diríamos que no es tan común, pero es fatal. Y enfoco y explico. Decía que era muy práctico. Esto es a los que no son médicos. Esto que está aquí en azulito representa el ventrículo izquierdo. Todo esto es la parte izquierda de mi corazón, que está irrigado por esta arteria en rojo, que se llama arteria descendente anterior. En este colorcito, esto que ustedes ven acá, es la aorta, la arteria madre que nace en mi corazón y por la cual lleva la sangre por esta arteria, que es la coronaria, e irriga mi tejido miocárdico, mis paredes del corazón. Esta persona, como verán acá, esto blanquito, esto blanquito significa ahí es una placa de ateroma. Es decir, que esta placa, esta obstrucción parcial, porque tiene aquí un espacio rojo que está libre, hace que la sangre, bueno, pase por ahí todavía, pero hay una mala irrigación sanguínea. De pronto a este paciente un día se le rompe esta placa y se trombosa. Ok, aquí, se ocluye la placa, aquí está. Se ocluyó porque se rompió la placa ateroma y formó un coágulo que tapió la arteria por completo. Y como la tapió por completo, la sangre no pasa. Y todo este tejido que está acá, todo de acá, de aquí a mi derecha, se muere. Porque no llega sangre, porque se tapió la arteria madre en este punto. Es como un río, usted lo tapea un río y para ir para allá no pasa líquido, no pasa agua. Igualito pasa con las arterias cerebrales y también en este caso pues las coronarias. Porque estamos explicando cómo ocurre el infarto agudo de miocardio con un segmento Z elevado. Cuando ocurre esta oclusión coronaria total, el paciente tiene un dolor inmenso en el centro del pecho, con sensación de muerte inminente, se le va la mandíbula, sudoroso, frío, pálido, puede tener vómito, el paciente hace hipotensión, se siente horrible. Y además, a ese nivel donde está ese ejemplo que les puse, esa arteria en ese caso irriga todo el techo de mi corazón, la punta y da la vuelta como ustedes vieron. Es un infarto grande. Y entonces este paciente, pues, se le hicieron un cateterismo cardíaco, que es una angiografía de las arterias coronarias. Ven acá, que esto está en negro y pronto, pum, aquí se acaba, está amputado esto. Aquí no pasa sangre. Ahí está ocurriendo esa obstrucción. Entonces, en dependencia del punto, y voy para acá de nuevo para atrás, porque vi que se están pegando unos colegas médicos, que ya no van a ser cardiólogos, pero bueno, es importante que lo vean. Aquí tenemos la opción de estas placas de ateroma en la arteria distal, pero de pronto un día se ocluye la arteria por un trombo agudo, hay isquemia e infarto, esta área miocárdica que está después, y entonces, bueno, le hacen un cateterismo y decía la arteria amputada aquí. Entonces este paciente, cuando le hacen un electro, este sería el electro típico de un infarto anterior extenso. Para los que son médicos, una elevación del segmento CT desde V1 hasta V5 por lo menos, y también vean en ABL, y de 1 no, ABL, sí, anterolateral, y estos son infartos grandes. Entonces, inmediatamente este paciente, y honestamente, el riesgo fundamental que tiene, les aclaro, es de muerte por shock cardiogénico, por insuficiencia cardíaca aguda, por arritmias ventriculares, taquicardia ventricular. Si queda vivo, el paciente queda con insuficiencia cardíaca también, porque una gran parte de su corazón se está muriendo o se murió si no recibió inmediatamente el paciente la apertura de la arteria. Y es lo que les traigo ahora. Tengo una paciente que vimos el lunes, aquí está el video, que vimos este lunes en la consulta. Salud, doctora. La señora tuvo un infartazo inmenso, así como vieron esa imagen
Así lo presentó ella. Y este es el ecocardiograma. Hicimos a la señora un ultrasonido de corazón que se llama ecocardiograma, el cual voy a explicar ahora en pausa. Lo gris que ven es la pared del ventrículo izquierdo. Aquí voy señalando, ¿ok? Y esto negro que está en el centro es la parte interna del corazón. Como verán, aquí hay como una chimbomba, donde ya yo le puse aneurisma ventricular. Y aquí abajo no, aquí está más estrecha la sombra negra, ¿no? Que es la parte interna del corazón. Entonces, vamos a darle play. Van a ver cómo aquí abajo sí hay contracción hacia el centro, donde está la flechita, pero aquí arriba no. Está esto negro, ensanchado, dilatado. Vamos a poner todo de nuevo. Y ahí no hay movimiento, hay una bola, hay una chimbomba. ¿Ok? Eso es un aneurisma ventricular. Es una complicación inmediata. Esta señora tiene apenas 2 semanas del infarto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que se teme con estos pacientes? Este otro video que les voy a enfocar, que es la formación de un trombo. Ok, este video dura un poquito más. Ok, aquí está. Ok, está en otra imagen, el mismo corazón izquierdo. Aquí explica en este video que se localiza más el ventrículo izquierdo. Y aquí vean arriba esta mancha blanca, esta sombra blanca, mejor dicho, que eso es un trombo, un coágulo. Los coágulos en el eco se ven blancos, como manchas blancas, ¿ok? Como una pelotita blanca. ¿Ya lo vieron acá? Ahí está, más clarito acá. En la punta del ventrículo izquierdo en este caso, porque es el área que menos se contrae. Este paciente, igual que nuestra paciente, presentó un infarto que le afectó anteroapical, la cara anterior y la punta del corazón. Entonces, perdón, estos pacientes, como tienen un área de la punta del corazón que no se mueve, está como una chimbomba, se forman coágulos. Ese coágulo puede ser liberado, sube arriba a la aorta, arterias carótidas. Ahí me disculpan que esté enfocando. Bueno, creo que mejor foco acá. Y pueden llegar al cerebro. Entonces, esas son las causas iniciales de una embolia cerebral. Vamos a ir ahora a otros casos, otros ejemplos. Entonces, claro, en este caso, ¿cómo sería el cuadro clínico? Un paciente que está ingresado a un hospital por un infarto de cara anterior extenso, tiene una mala función ventricular izquierda, le hicimos un eco como el que tiene la señora y tenemos que en la punta del corazón no está redondeada, aneurismática, una bola ahí, y asumimos que va a formar un coágulo. A esos pacientes se les debe poner anticoagulante. Hay un trabajo publicado en la JAC en donde se comparó rivaroxaban contra aspirina y clopidogrel, y al mes había menos incidencia de coágulos, de formación de coágulos en los pacientes que tomaron rivaroxaban. Eso fue lo que le dimos a la señora a nosotros, porque ella no estaba medicada con anticoagulante. Y ella sí va a presentar un trombo en ese área del corazón que no se mueve, porque, sobre todo en un infarto reciente, esa área que está en contacto con la sangre provoca fibrina y otros factores, diríamos, que promueven la coagulación. Y bueno, es que estoy acá. Voy a seguir. Entonces ahora vamos a ver otras causas de embolia cerebral. No siempre son coágulos. Como ustedes vieron, ahí les mostré un coágulo. Ahora voy a hablarle de otra cosa. Aquí. Vamos a enfocar la pantalla. Acá. Entonces, primera causa de embolia cerebral, los trombos murales. Así se le llama eso. Cuando un coágulo viene de la pared del ventrículo izquierdo y generalmente secundaria a un infarto anterior extenso apical. Se llama trombo mural. Okay. Primera causa. Segunda causa. A veces, en las válvulas cardíacas, tanto aórtica como mitral, que son las que bombean la sangre, o que diríamos, sí, son las válvulas que van a conectar la circulación arterial y que al final la sangre que pasa por ellas lleva a la aorta y va al cerebro o al cuerpo nuestro, ¿no? Entonces esas dos válvulas, cuando tienen agregadas, pegadas, tumores, calcio, vegetaciones, pueden liberar pedacitos de ese material y llegar al cerebro y provocar embolismo. Y ahí viene diferente, embolismo cálcico o embolismo, por ejemplo, de una vegetación. Y voy a enfocarle entonces a una señora que vimos hace unos 8 años que tiene como enfermedad de base una artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad inmunológica en la cual muchas veces en la fase sobre todo hiperaguda del paciente, cuando está en fase exacerbada la inflamación de las articulaciones, se le hacen exámenes de sangre a los pacientes, el factor reumatoideo altísimo, bueno, un montón de mediadores, inmunológicos de reactividad tan alto, pueden a veces las válvulas cardíacas pegársele a ellas vegetaciones de puro
antígeno anticuerpo, unas bolitas o unas tumoraciones que son inmunológicas y no son infecciosas, les aclaro, no son infecciosas. Y esta señora, nosotros le hicimos un eco de esa época que estaba con falla cardíaca aguda, y espero que se vea la imagen. Aquí está. Esto es el ventrículo izquierdo y esto que está acá es una vegetación. Vean que es como, bueno, como un pepino, ¿ok? Esa es una vegetación que está sobre la válvula mitral. Y espero ver, bueno, vamos a tirarnos a YouTube, que ese video lo tengo en YouTube. Aquí voy para acá, voy a enfocar. Ahí está. Miren cómo se mueve con el latido cardíaco. Pareciera que tiene ahí, miren, una tripa. Miren, miren, eso es el corazón internamente, eso, se mueve. Esa es una vegetación, cómo se mueve, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo se mueve? Por supuesto, esta señora tenía también insuficiencia valvular mitral e insuficiencia cardíaca, tenía mala contractilidad, pero vean esta vegetación tan móvil, eso que se mueve ahí como un globito desinflado interno, eso no es normal, absolutamente no. Entonces ahí tenemos que las vegetaciones, si a esa señora se le desprende un trocito de eso, llega al cerebro igual, porque acá de nuevo enfoco, miren, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, aquí viene la aorta. Esto pasa para acá, el ventrículo se contrae y lo expulsa por la válvula aórtica. Entonces ahí tendríamos también un émbolo por vegetación. Y miren acá, seguimos enfocando hacia abajo. Otra causa también común, esta imagen está perfecta, es un es un tumor cardíaco. El tumor cardíaco más común es el mixoma, que generalmente está en la aurícula izquierda y se adosa al septo interatrial. Esto blanco que ven acá es un mixoma, un tumor heterogéneo, que vean que la imagen no es homogénea, irregular las paredes, supermóvil, que protruye, vean, al ventrículo izquierdo en la diástole de la válvula. Interesantísimo, esto es quirúrgico. Nosotros vimos un caso de una joven en nuestro hospital hace unos cuantos años, en la pandemia, que es esta imagen, y acá está el trombo, la vegetación, perdón, el mixoma inmenso en la aurícula izquierda, que es donde son más comunes. Estos mixomas, estos tumores cardíacos, también pueden liberar pedazos de ellos, llegar al ventrículo izquierdo, van para la aorta, igual al cerebro, y provocar embolismo del tumor por lisis. Aquí está otra imagen del mixoma. Miren cómo se mueve de la aurícula. Está lindísimo esta imagen. Aquí está el trombo, esto blanco del medio es el mixoma, discúlpenme, no es trombo, es un mixoma. Y está adosado de acá al septum interauricular. Entonces, si el mixoma es benigno, pero se comporta maligno porque usted es un tumor intracardíaco. Entonces, es importante, ¿sí? Hay lesiones o enfermedades, diríamos, que histológicamente no van a dar cáncer en ninguna parte del cuerpo, no hay metástasis, pero están ubicadas en órganos fundamentales. En caso del corazón, desgraciadamente los mixomas muchas veces son diagnosticados cuando la persona hace un embolismo cerebral y hace el cuadro clínico de una embolia como cualquiera. Lo que pasa es que uno sospecha que es un tumor cuando esto ocurre en personas de 20, 25, 30 años, en donde es raro que ocurra un embolismo, o sea, una placateroma cerebral, etcétera, etcétera. Además ocurre en ausencia de fibrilación auricular. ¿Estamos claros? Entonces seguimos avanzando, porque no recuerdo si tenía aquí otro video. Sí, claro que sí, seguimos con otra imagen muy buena. Entonces, bueno, ya vieron una imagen cardíaca que era un mixoma, que era supermóvil, heterogénea, en la aurícula izquierda, en alguien joven, sin factores de riesgo cardiovasculares, el ritmo sinusal, y ahora de pronto otra imagen que corresponde a un trombo, esto en una aurícula izquierda gigante, en un paciente que tiene calcificada su válvula mitral por fiebre reumática. Y entonces acá esta imagen blanca, aquí al fondo que ven aquí abajo, es un trombo que está fijo en la pared posterior de la aurícula izquierda. Entonces, han visto que podemos tener en la aurícula izquierda coágulos porque tenemos una válvula mitral cerrada con fibrilación auricular. Podemos tener un mixoma auricular, que es un tumor benigno, pero es maligno a la hora del comportamiento de las complicaciones que produce. Podemos tener vegetaciones adosadas a las válvulas cardíacas, que son tumores a veces infecciosos y a veces no infecciosos. Y todo eso puede liberarse hacia la circulación, hacia el ventrículo izquierdo, y llegar a la aorta y al cerebro y dar embolismo. Ahora bien, vamos a
pero hay otras causas, no son las únicas causas de estos fenómenos. Y aquí voy a poner unas imágenes más claras repitiendo lo mismo. Tumores cardíacos, el mixoma. Vean acá cómo se miraría un tensión de corazón. Es una imagen blanca, hiperecogénica, en el centro de una cavidad oscura que es la aurícula izquierda en este caso. Me expreso con términos fáciles para los que no son doctores. Este es el mismo tumor, pero en otra vista del examen del corazón, que se llama 4 cámaras. Aquí hay como un pedículo, y aquí, mira, abajo como una pelota blanca. Y aquí me tomé el trabajo de poner este ejemplo de una planta de piña, como de su tronco, ¿no? Emergen los pedículos y la fruta como tal. Y aquí es lo mismo. Este es el tabique interventricular, interauricular, y pegado del tronco de esa pared emerge un pedículo, y aquí pues la fruta, diríamos, como si fuera una papaya, ¿no? Así son las características imagenológicas o por ecocardiograma de los mixomas cardíacos. Sobre todo están pegados, adosados al septo interauricular, son muy móviles y se mueven mucho del ventrículo a la aurícula con el ciclo cardíaco. Entonces, y eso sí, eso lo hemos visto desgraciadamente en nuestra experiencia profesional más veces. Es más, yo he visto más mixomas que trombos murales por infarto. Es probable que sea porque la gente que tiene infartos anteriores extensos tiene una alta mortalidad altísima, y entonces al final no llegan a tener estas complicaciones, no llegamos a verlas, ¿no? Y se mueren antes, al mes, a los 2 meses, a los 3. Altísima la mortalidad de los pacientes. Y el mixoma no, porque dan gente joven, pero sí, yo he visto más mixomas que trombos murales. Solo que he visto unos 3 o 4, si acaso, trombos murales, 3 o 4, y mixoma 5 o 6. Fácil. Ahora vamos a pasar a otra parte de las causas más raras de embolia cerebral, y vamos a hablar un poquito de anatomía, y vamos a situarnos explicándole a ustedes que el corazón tiene 4 cavidades, 2 pequeñas arriba que llamamos aurícula y 2 grandes abajo que llamamos ventrículo, y a su vez la aurícula y un ventrículo están a un lado derecho, y hay otra aurícula y ventrículo del lado izquierdo del corazón. Entre ellas, como tal, hay una pared completa que no hay hueco, no debería haber orificio, y explico lo siguiente desde el punto de vista anatómico. Entonces cuando están en un corazón sano, a la derecha, vamos a la derecha. Un corazón sano de ustedes, adultos normales, va a tener una pared aquí arriba que se llama tabique interauricular. ¿Por qué? Porque está entre las dos aurículas, entre la aurícula derecha y entre la aurícula izquierda. O sea, tabique interauricular. Y hay un tabique, una pared que divide los dos ventrículos y se llama tabique interventricular. Divide el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Recordemos, entonces ponemos la parte izquierda, enfoquemos acá, que la aurícula izquierda, la sangre viene del pulmón, cae acá, pasa al ventrículo izquierdo y él la bombea hacia la aorta, y es lo que me he pasado explicándoles toda la noche, que por eso las lesiones de la válvula mitral o de la válvula aórtica, cuando se libera una placa, una vegetación, un tumorcito, va a viajar hacia donde hacia la aorta, y con eso pues puede llegar al cerebro, ¿no? A través de las arterias cerebrales, etcétera, etcétera. Entonces, este es un corazón sano, tiene sus paredes selladas. A veces los corazones no tienen las paredes completas, y existe un orificio en el centro del tabique interauricular, que puede ser algo que se llama comunicación interauricular o un foramen oval. Es un hueco, un orificio que quedó del periodo embrionario, que tenía que haberse cerrado cuando ustedes salieron de su mamá y respiraron. Con la primera respiración, hay una válvula en esa pared interauricular que debe provocar que esta pared inferior se una con la de arriba y se selle. Entonces, ese orificio que era necesario en el periodo embrionario que estuviera ahí en esa pared, se debe cerrar. ¿Qué les quiero decir entonces? Que cuando somos fetos, en la pared superior, que es el tabique interauricular, en el medio hay un orificio que se llama foramen oval, y que es necesario que esté abierto. Es obligatorio. Es para la vida. Es obligatorio. ¿Ok? No viene al caso por qué. Pero cuando ya nacemos, con la respiración, hay una serie de cambios fisiológicos en nuestro corazón, en nuestros pulmones, que hacen que las dos membranas, como válvulas, estaban separadas, se peguen. Y se quedan pegadas, y ya nunca más hay cortocircuito.
A veces entonces, ¿qué pasa? Hay personas que esto queda permeable, queda abierto, no se cerró bien. Entonces un coagulito de mis piernas, venas, que viene para mi corazón derecho, que debería ir al pulmón, no va al pulmón y ¡pum! Cruza del lado izquierdo. A eso se le llama embolismo paradójico. Y es la única causa por la cual una persona puede tener un embolismo cerebral proveniente de las venas. En las personas que no tienen orificio entre sus paredes, o sea, no hay comunicación de las cavidades izquierdas con la derecha, nunca puede haber un coágulo que venga a las venas y llegue a la parte a la circulación arterial, porque las paredes están cerradas. Y el pulmón nuestro es como un filtro. Llega ahí y se queda. A lo mejor sí tendríamos una embolia pulmonar, que es grave, claro, pero cerebral nunca. Solamente que haya un orificio entre las paredes de la aurícula o de los ventrículos, ¿ok? Principalmente. Y hay otro trastorno bastante común que se expresa y que, bueno, todavía no hay un consenso, que es cuando tenemos en la pared interauricular aneurismas y se llama aneurisma del septum interauricular. Entonces, ya vieron, por ejemplo anterior, la anatomía. Aquí estamos las dos aurículas, la derecha y la izquierda, y aquí el centro de esto que estamos señalando es el tabique interauricular. Pero en algunas personas ese tabique se abomba como un globo, lo mismo a la izquierda que a la derecha, y cuando el corazón está contrayéndose, normal, el tabique es así, bambolea para los dos lados. Uno lo ve en el eco así. Entonces lo escribimos en el reporte. Septum interapical, okay. En el tabique interauricular, porción media, se nota aneurisma muy móvil, okay. Movimiento paradójico, etcétera, movimiento exagerado, derecha-izquierda, y siempre tratamos de buscar si hay o no un orificio dentro de él. Porque ese aneurisma ocurre realmente a nivel donde está el foramen oval, que es la parte normal de los fetos, diríamos, que tiene que estar ahí. Entonces, esta membrana que debe cerrar, no cierra y se queda así como como fuera un, como si fuera un paracaídas. Fueron paracaídas y queda como aneurisma. Y ahí puede formarse por la sangre circular coagulitos y dar embolia. Entonces, cuando a un paciente joven le da un cuadro embólico que hemos visto en nuestros hospitales, gente de 20 años, de 25 años con accidente embólico, mejor dicho, isquémico cerebral, le hacemos un eco, el primer examen importante, y ahí buscamos entonces tumores cardíacos, vegetaciones cardíacas, calcificaciones valvulares, vamos al tabique interauricular y vemos si no tiene un foramen oval permeable, si no tiene aneurisma del septum interauricular. O sea, hay una serie de causas cardíacas que hay que buscar. Y hay una causa que es asociada a una arritmia que se llama fibrilación auricular.